Bien, vamos a ver si grabamos un nuevo vídeo de repaso para la plataforma Godot 4.0. Bien, en esta ocasión vamos a repasar cómo crear enemigos, cómo darles movimiento, cómo hacer que colisionen con el personaje principal y cómo hacer que esas colisiones queden registradas en una interfaz, ¿vale? En una variable que va a, eso va a traducirse en un contador, una cosa muy sencilla, un contador muy sencillo em, basado en texto que va a aparecer por encima de nuestra pantalla de juego, ¿vale? En su propia capa de lienzo, un canvas layer, que es lo que le llaman, una capa de lienzo gráfico. Vale, bien, entonces lo primero que vamos a hacer es crear un, eh, un script global. ¿Vale? Lo primero que necesitamos es un script que se ejecute nada más entrar a nuestro juego y que guarde una serie de variables. ¿Vale? En este caso, yo solamente voy a guardar la variable vida, pero podría, como he mostrado en clase, registrar variable puntos, registrar la variable tiempo, ¿vale? Por si hay una cuenta atrás, si nuestro juego depende de un determinado tiempo para hacer llegar a algún objetivo antes de que se cumpla ese límite de tiempo, pues bueno. O puntos si tenemos que ir recogiendo cosas, vida obviamente si chocamos con algún enemigo o con alguna proyectil, en este caso van a ser enemigos muy sencillos, pues nos va a ir restando el valor de esa variable. Vamos a comenzar con 10 por ejemplo, con un número cerrado, 10. Y cada vez que choquemos contra algo, nos va a ir restando un punto de esos 10, ¿vale? Entonces, eh, ¿cómo hacer un script global? Vale, primero vamos a la ventana de scripts, ¿vale? Aquí tengo mi script del personaje, solamente tengo uno por ahora, el script personaje.gd. Entonces, quiero hacer un script que no esté enlazado a ningún nodo, a ningún objeto. Eso directamente lo tengo que hacer desde aquí, New Script. ¿Vale? Tenemos esta opción en el menú File, menú Archivo. Vamos a crear un script nuevo. ¿Vale? Es un script tipo nodo, default. Simplemente vamos a cambiarle el nombre y vamos a ponerle global script, por ejemplo. Global guión bajo script. ¿Vale? Vale, y le damos ahí a crear. Bien, entonces cuando creamos un script, nos define aquí qué tipo de nodo extiende. En este caso es el nodo genérico. Y tenemos dos funciones predeterminadas. ¿Vale? Una que se ejecuta cuando el script está listo, cuando la primera vez que se ejecuta. Y otro que se ejecuta durante todos los fotogramas de nuestro juego. ¿Vale? Este es constante. Por ahora no vamos a usar ninguna de estas dos funciones, no las voy a borrar, las voy a dejar ahí. Hay una palabra clave aquí dentro, pass, ¿vale? Así que no van a hacer nada por ahora. A mí lo que me interesa es que dentro de este script puedo registrar una serie de variables y como es un script global, va a estar disponible durante todas las escenas, todo el tiempo, todas las escenas que contenga mi juego. Solamente voy a tener una, ¿vale? Para esto, pero podría estar disponible todas las variables que escriba aquí, que defina aquí, pueden estar disponibles en cualquier momento del juego, aunque cambie de escena, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a escribir va a ser la variable vida. Y es un tipo de variable int, es decir, números enteros, sin decimales. Vamos a ponerle un 10, ¿vale? Var vida int 10, ¿vale? Luego vendré aquí, si es necesario, puedo poner más variables, lo que decía antes, variable puntos, variable tiempo, ese tipo de cosas, pero por ahora solamente
me interesa esto. Esta variable vida para que pueda estar disponible en cualquier momento. Bien, vamos a guardarlo. Save. Y ahora, ya está creado el script, pero ¿cómo hago para que se registre como que es un script que se tiene que ejecutar nada más entrar al juego? ¿Vale? ¿Dónde lo coloco? Porque ahí está creado, pero bien, ¿y cuándo se ejecuta? Vale, para esto, para registrar este script como un script global, lo que hay que hacer es ir a los Project Settings. ¿Vale? Y aquí, uy, muévete, venga, ventana gelatinosa. Y aquí vamos a ir a la pestaña Autoload, ¿vale? La carga automática. Aquí tenemos un recuadro donde podemos ir añadiendo los scripts que queramos que se vayan a ejecutar nada más empezar nuestro juego. ¿Vale? Entonces, vamos a darle aquí al icono de la carpeta y buscamos nuestro script que acabamos de crear, Global Script GD, ahí está, ¿veis? Vamos a darle Open, ya lo reconoce, ¿vale? Este es nuestra ruta y el nombre de nuestro eh, script, Global Script, tal cual, con G y la S mayúsculas. Vale, una vez que lo tenemos ahí, simplemente hay que añadirlo a la lista que tenemos debajo, ¿vale? Vamos a darle Add. Ahí lo tenemos, ¿vale? Entonces tenemos el nombre de nuestro global script, la ruta de dónde lo coge y pues, un checkbox por si lo queremos deshabilitar temporalmente y bueno, más opciones. Si queremos subir o bajarlo en la lista, si queremos eliminarlo. Por ahora solamente va a haber un script global, así que no nos interesa nada de esto. Ya está creado, ya está puesto ahí, ya está registrado como script global. Se va a ejecutar nada más comenzar el juego. Vale, arreglado. Vamos a cerrarlo. ¿Vale? Ya podemos volver a nuestro escenario 2D. Entonces, ahora nuestro personaje ya tiene una variable que contiene los 10 puntos de su vida. ¿Qué vamos a hacer para quitarle algo de esa vida? Bueno, vamos a crear un enemigo. Los enemigos, bueno, todos los assets de un videojuego se tendrían que hacer dentro de su propia escena, simplemente por poder reciclar las instancias. Em, pero voy a empezar a comenzarlo, voy a comenzar, perdón, a crearlo aquí como un objeto más y luego lo voy a convertir en su propia escena, que es muy sencillo. Simplemente es arrastrarlo aquí abajo al file system y lo convertimos en una escena con la extensión .tscn. Se puede crear de dos maneras, o sea, se puede crear una escena directamente new scene, que eso lo voy a hacer con la escena que se encarga de crear la interfaz, ¿vale? Una escena que se dibuja siempre por encima de nuestro juego, o si estamos creando un enemigo, cualquier objeto que nosotros queramos reutilizar en el resto de escenas, si tenemos varios niveles o simplemente queremos hacer clones que se comporten todos igual en este nivel, pues lo suyo es crear una escena donde solamente exista ese enemigo, ese personaje, ese objeto que se mueve, este tipo de cosas. Bueno, entonces, un objeto que va a registrar la colisión con nuestro personaje. ¿Qué nodo necesitamos utilizar? Bueno, vamos a utilizar un nodo que se llama área 2D. No es exactamente, no es el mismo que los que hemos estado usando hasta ahora. Kinematic Body o Character Body o Static Body. No, es uno extra que no habíamos usado hasta la semana pasada y es un tipo de nodo que registra la colisión, pero que no es un obstáculo, ¿vale? No detiene a nuestro personaje como lo haría pues, los mosaicos del tilemap o un static body.
Bien, entonces voy a ir a el nodo de mi nivel 0,1, y ahí voy a añadir un nodo nuevo. Como he dicho antes, área 2D. Aquí está, área 2D. Vamos a crearlo, ¿vale? Ahí lo tenemos, área 2D. Está justo aquí. ¿Qué necesitamos para crear nuestra área 2D? Necesitamos un sprite animado o no. En este caso yo voy a utilizar un sprite estático y una colisión, un área de colisión, ¿vale? Entonces primero el sprite. Vamos a buscar sprite 2D, ¿vale? Ahí aparece, ¿vale? Justo en medio, aquí lo tenemos. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle aquí enemigo. Y al sprite 2D, que lo tenemos la textura vacía. Voy a utilizar una imagen que tengo aquí en mis assets que acabo de crear, que es este enemigo alienígena. Vamos a dejarlo caer ahí. Ahí está, justo en el centro. ¿Vale? Bien, entonces tenemos el sprite 2D dentro de nuestra área 2D. Y ahora nos hace falta una hitbox, una shape collision. Vamos a añadírsela. Shape, collision, me estoy liando. Ahí está, collision shape. ¿Vale? Y en collision shape, que está también ahí en el centro, todo en el centro, le voy a poner un tipo de... Bueno, puedo utilizar una cápsula. Puedo utilizar una cápsula, voy a hacerlo más grande. Bueno, así mismo, así mismo. ¿Vale? Entonces, puedo moverlo todo, lo puedo agrupar para poder moverlo entero y colocarlo donde yo quiera. Por ejemplo, aquí. Y otro de los beneficios de convertir o de trabajar a los enemigos como sus propias escenas, como un clon dentro de una escena, es que ya están agrupados, ya no me hace falta agruparlos o desagruparlos. Digamos que estos nodos que están dentro del enemigo van a desaparecer, no se van a eliminar, simplemente que si quiero editarlos, tengo que ir a la escena de enemigo, ¿vale? Es como que está en una especie de biblioteca. ¿Vale? Entonces ahora, ¿cómo convierto este objeto que he editado aquí, que he creado aquí en la escena principal, cómo lo convierto en una escena en sí misma? ¿Vale? Pues simplemente tengo que coger enemigo y lo arrastro aquí abajo al file system donde están el resto de escenas, lo dejo suelto y automáticamente me va a intentar guardarlo como una escena propia. Enemigo.tscn. Vamos a decirle que sí. Fantástico. Y fijaos, ahora el enemigo sigue estando ahí. Ahí aparece un icono nuevo, ¿vale? Opening Editor. Ya no es los nodos que estaban dentro, lo que es el sprite y lo que es el collision shape, ya no aparecen. ¿Por qué no aparecen? ¿Vale? Porque esto es una escena externa. ¿Vale? Es una escena que está enlazada externa, es su propia escena. Entonces, si queremos editar esto, claro, tenemos que abrirlo en el editor como una escena propia. ¿Vale? Ahí está. Pues aquí sí que podemos cambiar el sprite, cambiar la colisión, ¿vale? Todo eso, ¿vale? Pero está en su propia escena, aquí no hay nada más. De hecho, el nodo raíz es el propio enemigo, el propio área 2D. ¿No? Vale, entonces, ahora lo siguiente es, hay que añadirle un script a nuestro enemigo para hacer que se mueva y que tenga una colisión con nuestro personaje. Primero vamos a crear el movimiento,
Luego, ahí vamos a parar un momento porque tenemos que hacer más cosas para detectar esa colisión. Y luego ya le añadimos el evento de colisión, ¿vale? Ahora el script no se va a añadir aquí, en el nodo principal, digamos, en el nivel principal. Tenemos que hacerlo dentro de la escena propia del enemigo. ¿Esto por qué? Porque también queremos que el script se ejecute cuando hagamos copias, clones, instancias de este enemigo, que sea el mismo script para todos. Bueno, entonces voy a seleccionar, estoy editando la escena del enemigo, ¿veis? No hay nada alrededor. Voy a seleccionar el nodo padre o madre, como le quieras llamar, de este enemigo, que es el área 2D, y le voy a añadir un script. ¿Vale? Este script, default, enemigo EGD, ya me cogí el nombre que es válido, y vamos a crearlo. ¿Vale? Entonces, igual que el nodo, digo, que el nodo, que el script que hemos hecho antes, ¿vale? Aquí me pone que extiende el tipo de nodo área 2D, tenemos una función ready y una función process. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Bueno, pues ahora os explico. Vamos a necesitar varias variables, ¿vale? Dos de esas variables vamos a utilizar una palabra clave que se llama export o exportar. ¿Qué es lo que hace el export? Nos exporta la variable al inspector, es decir, nuestro enemigo. Si lo vemos desde aquí, desde el 2D, nuestro enemigo, cuando exportemos un par de variables, que va a ser el desplazamiento, es decir, qué tan rápido se mueve, y la dirección hacia dónde se mueve. ¿Vale? Van a aparecer aquí. Eso quiere decir que nuestros enemigos, aunque sean clones, van a ser configurables. Aquí van a aparecer esas dos variables. Es decir, bueno, van a aparecer como si fuesen tres, porque la dirección es un vector. Es decir, tiene una coordenada X y una coordenada Y. El desplazamiento es qué tan rápido se mueve. Entonces van a aparecer aquí tres opciones. De esa forma, si tengo varios clones de este alien, puedo decirle que este se mueva de arriba a abajo, otro si tengo por aquí, pues que se mueva de izquierda a derecha, otro por aquí abajo, pues que a lo mejor en diagonal. Este script va a ser muy configurable. Es muy sencillo, pero es configurable. Pero claro, necesitamos que aparezcan esas variables aquí. Vale, vamos para allá. Y en script. Entonces, ¿qué es lo que escribimos? Vale. La palabra clave es @export y tiene que aparecer así tal cual de color naranja. ¿Vale? Entonces, primero export y luego ya la palabra clave var para definir una variable. Nuestra variable, perdón, se va a llamar desplazamiento. Normalmente yo escribo nombres más cortos de variables, pero aquí para que se entienda mejor, pues bueno, pues desplazamiento. Dos puntos. Este es un float, es decir, una cantidad, un número con decimales. Y vamos a empezar con 30.0, ¿vale? De forma predeterminada. Que no quiero hostias. Vale. Aquí se me ha... No sé, estaba armado a poner otra cosa. Vale. La siguiente variable que voy a exportar se llama dirección. Sin acento. Eso me raya un poco. No puedo ponerle acento, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Podría ponérselo, pero prefiero no usar acentos ni caracteres que no sean anglosajones en los scripts, que luego las cosas fallan, no sabemos por qué. Este tipo de variable va a ser vector 2. ¿Vale? Pero no le vamos a poner ningún valor por ahora. Vector 2 no le vamos a asignar ningún valor. Ya está. Luego,
dos variables más. La posición inicial, pos-ini, que también es un vector 2D. Y la posición final o posición de target. El target es nuestro objetivo, hacia dónde tiene que, o dónde tiene que terminar de moverse el objeto. La posición inicial es desde dónde empieza a moverse. ¿Ven? Vector 2. Vale. Entonces aquí sí que vamos a utilizar las funciones ready y process. ¿Vale? La función ready que se ejecuta una vez cuando el objeto, en este caso nuestro enemigo, está listo, empieza a funcionar. Vamos a quitar el pass. Esto es simplemente un comando para que no hace nada, simplemente paso a lo siguiente. Vamos a quitar ese pass y vamos a empezar a hacer cosas, ¿vale? ¿Qué es lo que necesitamos? Vale, pues lo primero que nada, la posición inicial. No sabemos cuál es la posición inicial porque nuestros enemigos, nuestros aliens, pueden estar en cualquier lugar del nivel, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es que el script se pregunte dónde está el enemigo, en qué coordenadas está el enemigo. Entonces, preguntamos preguntamos o asignamos pos-ini es igual a global, ahí está, ya aparece, global position. El global position es una variable que nos va a dar la posición exacta del personaje dentro del nivel. Bueno, el personaje, sí, personaje enemigo. ¿Vale? Entonces, global position siempre nos va a dar la posición exacta en coordenadas de nuestro enemigo. Eso lo guardamos en la variable pos-ini. ¿Vale? Nada más entrar al nivel, hacemos eso. Lo siguiente, tampoco sabemos a dónde se va a dirigir. Tenemos una dirección, claro. La dirección son X, Y, son píxeles en los cuales se mueve, a los cuales se va a mover el enemigo. Podemos ser positivos, negativos, X y Y, hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, pero son cantidades, como llaman, locales. ¿Vale? Son cantidades locales. ¿A partir de dónde? ¿Vale? Yo me quiero mover 50 píxeles a la derecha, sí, pero ¿a partir de dónde? De posición inicial. Por lo tanto, la posición final o la posición de target. Uy, no lo he escrito bien. Ahí está, target. La posición del target va a ser la posición que ya tengo, o sea, mi posición inicial, más la dirección. ¿Vale? Entonces, posición inicial la asignamos con global position y a partir de ahí le sumamos lo que tengamos en dirección, que serán pues a lo mejor 50 píxeles hacia arriba, 50 píxeles hacia abajo, 500 hacia la derecha, menos 500 hacia la izquierda. Correcto, entonces ahora lo siguiente, voy a quitar los comentarios, pero están en inglés y ya no nos hacen falta, así va a ser el script más corto. Estos comentarios que empiezan con un hashtag, pues eso lo podemos quitar, no hacen nada, simplemente nos dan un poquito más de información. Vale, entonces, función process, que es lo que se ejecuta en cada fotograma de nuestro juego. Vamos a hacer, vamos a asignar la posición global. La podemos leer y también la podemos asignar. ¿Vale? Entonces, la posición global del objeto que es el dueño de este script, en este caso, pues el enemigo. Entonces, la posición global va a ser esa misma posición global con una función que se llama move toward, mover hacia. Y entre los paréntesis le tenemos que decir de dónde, hasta a dónde queremos movernos y con qué velocidad. Entonces,
Nuestra posición, pues claro, es la posición. ¿A dónde queremos movernos? A la posición target. Esta es nuestra posición a la que nos queremos mover. ¿Con qué velocidad? Vamos a utilizar desplazamiento. Lo vamos a multiplicar por delta, que estos son, si tengo entendido, son los milisegundos o ticks desde la última vez que se ejecutó esta función. Simplemente lo vamos a utilizar por higiene. Vale, entonces multiplicamos el desplazamiento por delta. Y luego una, una condicional para saber si hemos llegado a la posición final, al post target. Si llegamos a post target, tenemos que invertir posición inicial y posición final. Tenemos que invertirlas para que vuelva a su posición inicial, pero claro, desde el final, pues la posición inicial se va a convertir en la posición target. Es invertirlo, vamos. Entonces, si global position es igual a post target, es decir, la posición en la que está mi enemigo ha llegado a la posición que se preveía. Entonces aquí dentro volvemos a preguntar, ¿esa posición target es la final o la inicial? Para poder cambiar el sentido del movimiento. Volvemos a preguntar. Pero esto dentro, ¿vale? ¿Veis el cambio de nivel? Estoy volviendo a preguntar, pero dentro de esta condición. Es decir, si realmente he llegado a la posición final, dentro, quiero saber si esa posición final es la posición final de verdad, desde el principio, o si estoy volviendo a la posición inicial. Si el viaje es de ida o de vuelta, básicamente. Global position es igual a post ini, posición inicial, es decir, voy de vuelta, he llegado a mi posición original, la primera. Entonces, la posición target es la misma de antes. Post ini más dirección, tal y como lo teníamos aquí arriba, ¿vale? Pero, un poquito atrás, pero si no es así, entonces la posición target va a ser mi posición inicial. Vamos a guardar esto. Vamos a guardar el nivel. Sin save. Vamos al 2D. Vale. Entonces tenemos seleccionado el enemigo. Fijaos aquí a un lado. Han aparecido unas variables de mi script enemigo GD. ¿Vale? Desplazamiento 30 y dirección. Aquí si lo mantenemos en 0 no se va a mover, no va a hacer nada. ¿Vale? Tenemos que darle una dirección. Por ejemplo, si queremos que a ver, quiero que empiece aquí, llegue hasta abajo y luego vuelva. Lo más sencillo es, voy a darle unos 400 píxeles hacia abajo a 30 de velocidad. Voy a darle un poquito más, que sé que 30 es un poco lento. Y lo probamos. ¿Veis? Ahora ya se mueve. Pero no hay colisión todavía, ¿vale? No se queda registrado para nada. Simplemente se mueve arriba y abajo. ¿Vale? Ahora, son muy configurables. Voy a añadir una copia, vamos a duplicarlo. Enemigo 2. Lo voy a poner aquí arriba o aquí abajo. Y otro más. Duplicar.
Uy, cogido el que no era. ¿Será este de abajo? Sí, el 3. Aquí está. Bien, entonces, este, en vez de moverse de izquierda a derecha, vamos a quitar el Y y vamos a ponerle que se mueva. Voy a calcular, pues a lo mejor son unos 700 píxeles. Vamos a ponerle unos 700 píxeles. Y este se va a mover en diagonal. Debería moverse unos 500 en X, en positivo. Si pongo cantidades negativas aquí, se va hacia arriba y hacia la izquierda. Aquí va a moverse hacia la derecha 500 píxeles y hacia abajo 400 y luego va a volver. Vamos a probar. ¿Vale? Completamente configurable. ¿Vale? Uno se mueve arriba y abajo, el otro se mueve de izquierda a derecha y este se mueve en diagonal y vuelve a su posición inicial. ¿Vale? Cuando llegan a la posición target, aquí es donde se cambian y la posición inicial, la posición target y la posición target de la posición inicial, y cuando vuelve a llegar a las coordenadas originales en las que estaba, se vuelven a cambiar esas variables, van rotando. Vale, ahora, la colisión, y aquí es donde vamos a parar un momento, porque para poder, em, para poder registrar la colisión, tenemos que registrar a nuestro personaje en un grupo. ¿Vale? Voy a seleccionar el personaje, que es la forma más sencilla de crear esa colisión. Selecciono mi personaje y me voy al inspector de propiedades. ¿Vale? Entonces os fijaréis que aquí en el inspector hay unas cuantas pestañas más, ¿no? Otras dos más. Historia de lo que hemos hecho y nodo. ¿Vale? Y aquí en nodo tenemos otras dos subpestañas. Una son las señales o funciones o eventos que tiene este personaje. Ya hemos usado, cuando creamos un script, automáticamente hay una función ready y una función process. ¿Vale? Pero hay más, hay varias más. Lo que pasa es que no están todas conectadas, no se usan todas por defecto. Entonces, si queremos usar alguna más, pues tenemos que, digamos, activarla, ¿no? Para nuestro personaje no vamos a activar ninguna función de estas. Para los enemigos sí. Pero para nuestro personaje principal lo que queremos es ir a grupos, que lo tenemos aquí a un lado. Y vamos a añadirlo a un grupo que se llame jugador. ¿Vale? Jugador, tal cual, en minúsculas, sin espacios, nada, vamos a añadirlo. ¿Vale? Entonces, nuestro personaje está metido en el grupo jugador. Esto también está pensado por si hay más de un jugador en pantalla. Entonces, cuando se colisiona con un objeto, se pregunta, oye, ¿este objeto con el que he colisionado es un jugador? Sí, vale, pues entonces hacemos algo, tomamos en cuenta, le bajamos la vida, pues varias cosas, ¿no? Entonces, por eso, aunque tengamos un solo personaje principal, pues bueno, lo metemos en el grupo jugador, que es una forma muy sencilla de registrar esa colisión. ¿Vale? Ya lo tenemos. Vamos a volver ahora. Bien, ahora vamos a editar nuestro enemigo, ¿vale? Vamos a la escena del enemigo. Tenemos seleccionado. Y en el script, ¿vale? Vamos a añadir una función que se llama onBodyEntered. Es decir, cuando un cuerpo entra en el espacio del dueño del script, que en este caso es nuestro alien. Lo podemos hacer desde aquí, a ver que lo tengo seleccionado. Signals. Ahí está. Estaba en grupos. Y esto se llama. Os he dicho que se llama un body. Aquí está arriba. No lo veía. Body enter. ¿Vale?
onBodyEntered, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es conectarlo a al script de nuestro enemigo. Conectar. Y le damos ahí a script. Connect. ¿Veis? Y nos aparece una función nueva. Función onBodyEntered. Y body dentro de los paréntesis. Que body nos va a decir qué clase de cuerpo es el que entra en contacto con nuestro enemigo. Nuestro personaje, vamos. Entonces veréis que aquí tiene aquí una flechita verde diferente, o sea que se ha conectado, es una función extra que tenemos que activar. Si el script lo queremos reutilizar para varios tipos de enemigos, siempre hay que conectar esta función porque ready y process están de forma predeterminada con cuando le asignamos el script a otro enemigo. Pero si aparte del alien queríais reutilizar este script para otro enemigo más grande, más pequeño, otra cosa completamente diferente, y se lo asignáis el script entero, va a funcionar hasta aquí. ¿Vale? Va a moverse donde tú quieras, pero las colisiones no las va a registrar hasta que no hagáis lo mismo que acabo de hacer, que es conectar el evento onBodyEntered con el script. En este caso, con esta función que está escrita aquí, con este pedazo de código. Es relativamente sencillo, pero claro, si no lo sabes, ¿por qué no me funciona? Pues por eso, porque hay que conectar ese evento que no está activo por defecto. Bien, ahora, onBodyEntered. ¿Qué es lo que vamos a buscar aquí? Algo muy sencillo. If body. Punto. Is in group. Esto es una función para preguntar si el objeto que está tocando al enemigo está dentro de un grupo. ¿Vale? Ahí está. If body is in group, jugador. Y si esto es verdadero, vamos a vamos a restarle 1 a la variable vida, la variable global. ¿Os acordáis de esas variables que hicimos al principio del vídeo? Vamos a utilizar la palabra global, que son las variables que están registradas de forma global en todo el juego. Y me tiene que salir por aquí vida. Global.vida y vamos a quitarle menos igual 1. Antes de ejecutar, solamente quiero revisar una cosa. Por aquí estoy utilizando la vida desde el script global. Creo que no le he puesto este nombre. A ver. Vale, sí, le he puesto global script. Vale, con G mayúscula y S mayúscula. Vale, entonces las variables globales están es el nombre del script, global script. Vale, entonces vamos a cambiarlo, porque si no me salía la vida. Global script. Ahora sí, ya me lo ha reconocido. Me aparecía en gris aquí, me tenía que aparecer en azul, así un poquito más aguamarina. Vale, ahora sí. Entonces, la variable vida está en el global script. Vamos a guardarlo. Vamos a ver. Correcto. Y ahora, cada vez que choque, aquí abajo me tendría que salir una advertencia. Ahí está, ¿veis? Aquí abajo, vida es igual a 9. Otro, 8, 7, 6. ¿Vale? Y así va bajando. Ahora, vale, bueno, funciona. Lo que pasa es que necesitamos
una interfaz de usuario que nos diga lo que está pasando. ¿Vale? Necesitamos colocar aquí un cuadro de texto que nos indique cuánta vida tenemos. ¿Vale? La forma más sencilla. También en clase hemos visto que podemos utilizar una forma más compleja, objetos para indicar las vidas que tenemos, ¿no? En clase utilicé pues una especie de rubíes que van desapareciendo conforme va bajando esa vida, o sea, cada 2 puntos de vida, 10 8 6 4 2 se van restando, van desapareciendo esos rubíes o se van haciendo más oscuros y nos indica que nuestro personaje pues se va a morir, tal cual. Bien, entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, voy a comentar el print porque no nos va a hacer falta, no lo voy a borrar, lo voy a dejar por ahí. Em, como esto va a depender de la variable vida que está en global script, pues ya no tiene sentido que yo mueva más cosas aquí en el enemigo. El script del enemigo ya ha terminado. ¿Vale? El global script, su única función es registrar esas variables. Ahora, lo que vamos a hacer es crear una interfaz y eh, añadirle un script a esa interfaz para que revise todo el rato si hay cambios en esas variables y las escriba en un cuadro de texto. Podríamos hacerlo desde aquí. Una vez que tengamos la interfaz, si tenemos los nombres de todos los nodos dentro y fuera de sus propias escenas, podemos hacerlo desde aquí, pero es más sencillo que cada escena coja sus propios nodos. Si todas las escenas pueden acceder a esta variable, pues es bastante más sencillo si lo hacemos de esa forma. En clase lo hicimos de las dos formas. Hicimos en el process del script global, como si fuese una URL de una página web, llegamos hasta la caja de texto y le escribimos dentro pues, la información que nos interesaba. En este caso fue vida, puntos, tiempo. Recuerdo que hicimos un cronómetro. Aquí no voy a llegar a eso. Nos vamos a quedar solamente con vida. Vamos a 2D. Bien, entonces lo que voy a crear es un HUD, HUD, que es, pues, es una capa extra de gráfica que se va a renderizar por encima de lo que es nuestro juego. ¿Vale? Lo voy a hacer como los enemigos, o sea, lo voy a crear aquí y luego lo arrastro hacia abajo. No, ahora lo voy a hacer de la otra forma que comenté al principio del vídeo. Voy a añadir una escena nueva desde aquí arriba, que está en blanco. Voy a añadir un nodo raíz. Aquí normalmente me pide que si puedo utilizar una escena 2D, una escena 3D, una interfaz de usuario u otro nodo. ¿Vale? Voy a empezar por otro nodo. ¿Y qué tipo de nodo voy a utilizar? En lo que se llama Canvas Layer. Aquí estaba. Canvas Layer es, como he dicho antes, una capa propia de gráficos, un lienzo. ¿Vale? Vamos a añadirlo. ¿Se puede hacer directamente en el nivel? Sí, sí que se puede hacer directamente en el nivel y funciona. Pero yo prefiero hacerlo en una escena externa y luego cargarlo encima de mi nivel, de escena de nivel, porque así este Canvas Layer, este HUD o interfaz, la puedo reciclar si tengo 10, 20, 30 niveles más. Siempre voy a utilizar la misma instancia, entonces no tengo que preocuparme por estar creando diferentes, copiando y pegando los mismos nodos una y otra vez. Simplemente arrastro esto, lo enlazo con este botón en los niveles que yo quiera. Y si tengo que hacer algún cambio, pues solamente tengo que venir a esta escena a cambiar las cosas y automáticamente
como está enlazado al resto de niveles, pues se actualizaría. Vale, pues entonces Canvas Layer, ahí lo tenemos. Vamos a añadir, ahora sí, vamos a utilizar los nodos verdes, que son los de control. Vale, vamos a primero, ahí está, control. Nuestro primer nodo de interfaz. Dentro voy a añadir otro que se llama label, que tiene que estar por aquí. O si no, lo busco. Ahí está, label. ¿Vale? Y ya estaría. Le vamos a cambiar los nombres. Puedo utilizar label o puedo utilizar caja info, por ejemplo. Que yo suelo usar ese nombre, caja info. Una caja que tiene información, pues caja info. Ahí está. Vamos a guardar la escena. Y le voy a llamar a esta escena UI, User Interface. Lo guardamos. Vamos a hacer la caja de texto un poquito más larga. Y ahora voy a añadir un script para este mismo. Puedo usarlo en Canvas Layer o puedo usarlo en Control. Bueno, vamos a ponérselo a Canvas Layer directamente, que es el padre de todo. Vamos a añadirle un script. Se llame Wii, pues sí, también se puede llamar Wii. Ya lo tenemos, está en Canvas Layer. Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, en Ready, para que veáis, vamos a ver si funciona. Bien, entonces tenemos nuestro script de la interfaz. ¿Vale? Vamos a hacer una prueba. Vamos a utilizar el método o la función getNode. ¿Vale? Y ahí, mira, ahí directamente ya me encuentra caja info que está dentro de control. ¿Vale? Ahí, pues esto mismo. Control, caja info. Y luego vamos a utilizar este otro método que se llama text para poder escribir lo que nosotros queramos. ¿Vale? Bueno, sea un literal, una cadena literal. ¿Vale? Y por ejemplo, escribo. Esto me tendría que escribir esa tontería dentro de la caja info. ¿Vale? Si quisiera mezclar literales con números, tengo que utilizar una función extra que se llama str, ¿vale? Para poder convertir texto y números todo en una cadena literal, es decir, en una frase. Vamos a guardarlo y vamos a darle al play. Sí, he añadido ya la escena directamente aquí, está enlazada, está como hijo del nivel 01. Vamos a darle play y ahí está, ¿veis? Entonces ahí se añade, pero claro, aún no le hemos dicho que registre, que escriba todo el rato el valor de la variable global vida. Vamos a hacer eso. Eso sería lo último que tenemos que hacer. ¿Vale? Que por cierto está un poco... yo creo que tendría que separarla un poco. A ver, vamos a coger esta... ¿Dónde está esto? Control. Ahí está. Caja info. Yo creo que tendría que moverlo un poco ahí. ¿Vale? Y lo guardo. Y ahora en script lo que voy a hacer es, como he dicho antes, necesitamos una función que se llama str. Sí, es esta str. Para convertir a una frase, a una cadena literal,
esto, que ya es de una literal, ya es una cadena literal vida, dos puntos, coma, global script.vida, que es nuestra variable que lleva eso. Aquí voy a poner un espacio, que esté tan junto todo. ¿Vale? Vamos a darle al play y ahí está, ¿vale? Entonces aquí arriba, vida es igual a 10. ¿Vale? Por ahora no registra cambios cuando hay colisión, porque, claro, esto se lo hemos puesto en ready, en la función ready. Es decir, solamente se ejecuta una sola vez. Pero si se lo ponemos en la función process, va a estar todo el rato revisando que esa variable no tenga cambios. Y escribiéndola, obviamente, en la caja de texto. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Simplemente voy a copiar esta línea y la voy a poner aquí en process. Delta, como no lo estoy usando, normalmente cuando ese parámetro delta no se utiliza, pues se pone un guión bajo. De todas maneras, el programa te avisa. Si no se utiliza delta, ponle un guión bajo por delante para que no se tome en cuenta. Vale, pues ya está. Guión bajo por delante y arreglado. Y ahora, vamos a esperar aquí. Vamos a darle una hostia. Bomba. Ahí está. Otro. ¿Vale? Entonces, ¿veis? Vida va bajando. A 8. A 7. A 6. ¿Vale? Y así es como podemos registrar pues, el resto de variables que utilicemos en nuestro nivel. Vida, puntos, tiempo, armas, lo que tengamos, ¿no? Otras formas de utilizar. Bueno, una vez que tenemos las variables globales, pues ya es cuestión de cómo queremos utilizarlas para crear, por ejemplo, una barra que se crezca o que sea más pequeña, más grande, o como hemos hecho en clase, objetos que van desapareciendo conforme esto va bajando. Eso es todo. Vale, bueno, pues lo dejamos ahí y terminamos, ¿vale?